Buenos Aires. ¿Vos estás ahí, Ana? Sí, Bueno, ok. Y no sé quiénes están más. ¿Quiénes son los participantes? Bueno, buenas tardes a todos. No sé yo, hoy está medio diferente acá la acción. No estoy entendiendo mucho, pero veo acá abajo que están 5 participantes. Ahora no sé quiénes son, ¿verdad? A ver un poco, Ana, no sé si Silvio está, María, bueno, pero buenas tardes. Y los demás entonces se van incorporando, ¿verdad? Bueno, o sea, yo quería hoy, por ejemplo, quería hablar sobre diabetes, alimentación sobre la diabetes. Inclusive acá tengo mi libro que quería después y compartir. Cualquier duda, entonces, Ana, vos me preguntas que yo te voy a ir respondiendo. Entonces, antes de que iniciemos las clases, a mí me gustaría hablar sobre algunas recomendaciones nutricionales para esta cuarentena. Es muy importante, ¿verdad? Porque como todos sabemos, ¿verdad? Que hasta el momento no se encontró todavía la vacuna al COVID-19 coronavirus, pero sí tenemos, es muy importante, tenemos que tener entonces también en cuenta la importancia de tener una correcta alimentación, teniendo un correcto estilo de vida saludable, ¿verdad? Para que podamos entonces fortalecer principalmente nuestro sistema inmunitario. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué yo les digo esto? Porque en caso de que Dios me guarde y me libre y lleguemos a enfermar, entonces por eso es importante la alimentación, fortalecer el estilo de vida, tenemos que llevar un estilo de vida saludable y eso tiene que ser con una buena alimentación. ¿Y qué es lo que es llevar un correcto estilo de vida? Por ejemplo, llevar una buena hidratación, tomar agua 2 litros por día, hacer actividad física. Sabemos que estamos muy limitados por este tema, que no podemos realizar ningún tipo de actividad física afuera de nuestras casas, pero por lo menos tenemos que tratar de hacerlo de repente ver en plataforma, en profesores virtuales, ¿verdad? Algunas orientaciones de actividad física, un baile, ¿verdad? Entonces, por eso le estaba diciendo, el himno también es importante, el consumo del alcohol, todo, pero todo tiene que ser en equilibrio, ¿verdad? Una buena hidratación, realizando actividad física, evitando, por ejemplo, mucho alcohol, el tabaquismo, ¿verdad? Esto, sobre todo, llevar una alimentación saludable. Porque se acuerda que en el primer yo le estaba diciendo en conceptos de nutrición, por ejemplo, está eh, los nutrientes protectores. ¿Qué es lo que nos hace eso? Nos protege, los alimentos nos protege, nosotros nos bloquea de algún tipo de enfermedad, por ejemplo, el también, en el primer día de clases siempre le estuve hablando sobre las vitaminas, ¿verdad? Sobre los macros y micronutrientes. Nosotros tenemos en el origen animal o vegetal. No solamente tenemos, por ejemplo, tenemos en las frutas, en los vegetales. Entonces, mantener entonces, siempre estar activo, comer bien, ¿verdad? Saludablemente, comiendo frutas, verduras, leche, carnes, nueces, queso.
como ya les digo, eso nos protege, estamos bloqueados. Entonces, lo que siempre tenemos que mantener nuestro sistema inmunológico. Esto es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, también, ¿qué es lo que no tiene las vitaminas y minerales? Encontramos el antioxidante. Esto es muy importante. Hablaba sobre las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles, cuáles son, saben de que las hidrosolubles, las liposolubles son la A, D, E y K, por ejemplo, ¿verdad? Ayuda también a aumentar el sistema inmunológico, principalmente la vitamina A, ¿verdad? Que está en las frutas y todo lo que son de colores intensos, ya sea verde, ya sea amarillo, ¿verdad? También la vitamina A tenemos en las vísceras, en las carnes, aumento de la vitamina A, aumento de la vitamina C. No solamente encontramos en las verduras, perdón, vitamina C, no solamente encontramos en las encontramos en las verduras, ¿verdad? Los pimientos, están las frutas, las acerolas. También es importante el consumo de la vitamina E, porque la vitamina E es un antioxidante. No solamente nos protege entonces de padecer, o sea que nos protege en primer lugar nuestro sistema inmunológico, en segundo lugar, por ejemplo, de padecer ciertas enfermedades, o sea que es como un bloqueador, nos bloquea. Además, bien, el consumo del ácido fólico, que es la vitamina B9, ¿verdad? Donde nos encontramos en los vegetales verdes, encontramos en los cereales, en los granos. También tenemos que aumentar el consumo del zinc, ¿sí? Esto también es importante que que estemos otra vez el otro lunes. Importante hacer un poquito una investigación, cuáles son los alimentos de vitamina A, vitamina C, que ya conocen, ¿verdad? Vitamina E, alimentos que contienen, que es rico en zinc, que ayuda también en la parte inmunológica, ¿verdad? Entonces es muy importante, sobre todo nosotros acá en Paraguay consumimos lo que es el maní. El maní es rico en zinc. El ácido fólico, como ya te estuve diciendo, ¿verdad? El consumo de ácido fólico, todo lo que es eh, en hojas verdes. También es muy importante el consumo de la cebolla y del ajo, ¿verdad? Sí es que se puede, pero esto, por ejemplo, desde que es muy importante el consumo de forma cruda, tanto el ajo como la cebolla, ¿verdad? Muchas veces no queremos por el olor, todo por el aliento que queda, pero sí yo les digo que él actúa como un protector, un bloqueador, eso nos fortalece, ¿verdad? Y también como el ajo y la cebolla es un antioxidante, preferentemente entonces un potente antioxidante que nos, como ya te decía, nos protege de ciertas enfermedades, no precisamente, no solamente en la parte inmunológica también, pero nos protege de ciertas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Porque son frutas, verduras así de color blanco, aparte de ser la parte, también, ya te decía, es un potente antioxidante. Entonces es muy importante de que tengamos en cuenta una buena alimentación, una buena hidratación, actividad física, aumentar el consumo de antioxidantes. Bueno, esas son algunas orientaciones que yo quería pasar antes de iniciar la clase. Yo no sé dónde puedo poner gente. A mí me gustaría verla a ustedes, porque acá dice Leiliane Morata, Ana Caroline, Daniel, Hipólito, Silvia, y no sé, la vez pasada, por ejemplo, yo le veía a todos ustedes. No sé dónde puedo Oh, apretar. Acá dice, olá, hoy, ¿cómo está? tô bem, graças a Deus. Ah, bueno, perfecto. Entonces,
Ustedes me ven, Profe, ¿verdad? acá en la parte de cima tem vários quadrinhos escrito edição de orador. Aí, se você colocar ali, você consegue ver a nossa carinha no ¿Dónde, lado direito. dónde dice? Na parte de cima, do lado direito. Sí, de vista del hablante. Isso. Aí vai aparecer todo mundo em cima e na hora que a senhora falar, aparece todo mundo aqui no meio. Ah, ahora sí. Agora sim, perfeito. No, es complicado para mí la internet. Y oye, no es que estoy aquí en un cuarto porque estoy un poquito así con dolor de garganta, pero si Dios que no va a hacer nada, yo estoy acá en mi dormitorio tranquila y ahora le estaba pasando, yo no sé, Leidiani, si también los demás participantes, claro que yo le estaba pasando algunas recomendaciones nutricionales muy importantes en vista que estamos en esta cuarentena, ¿verdad? Entonces Ah, es sim. muy importante la alimentación para aumentar el sistema inmunológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Verdade. alimentación, ¿qué es lo que nos hace la alimentación? Nos bloquea, nos puede estar en carga, ¿verdad? Porque encontramos las vitaminas y los minerales. No sé si escucharon ustedes. Sim, a gente pegou assim, a parte das vitaminas, da parte da ácido fólico, a gente escutou assim, algumas coisinhas. Tanto que a gente estava até comprando coisas aqui para. Ah, sí. Ani me escuchó. Hipólito también me escuchó. Sí, escuché, doctora. Ah, qué bien, muy bien. Entonces, por eso les decía, la próxima clase, o sea que ustedes mismos ahí pueden ver los alimentos ricos en vitamina A, en vitamina E, vitamina C, ¿verdad? Vitamina B9, que es el ácido fólico, el zinc, que es muy importante, ayuda en el sistema inmunológico y para hacer para estar completo, entonces que la alimentación deben agregar entonces todo lo que es colores blancos, ya sea principalmente la cebolla y el ajo, ¿verdad? Que él actúa también, él es un antiinflamatorio que actúa como algo que nos protege, no solamente ayuda en la parte inmunológica, como también así ayuda para prevenir ciertos tipos de cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, le estaba pasando esas orientaciones. No se olviden de realizar su actividad física todos los días, por lo menos 30 minutos, evitando de comer comidas chatarra, mucha fritura, gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay ciertos alimentos que es lo que baja. Estamos comemos muchos alimentos de que que deja el medio ácido, entonces eso predispone para cualquier cosa. Ah, también es fundamental, es importante el consumo de los yogures, gente. ¿Por qué? Porque protege la flora intestinal, ¿sí? Entonces tomen yogur, leche, yogur, carne, huevo, esas cosas así, ¿verdad? Horas de sueño, ahora que ustedes tienen tiempo, realizar actividad física, evitar el consumo exagerado de bebidas alcohólicas, tabaco, en fin llevar así un estilo de vida saludable. Eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros, nutricionistas, que es lo que repetimos y repetimos, repetimos, que tiene que tener estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque nos protege de muchas cosas y más todavía con este tema del coronavirus que nosotros no hay todavía una vacuna, pero es importante de que nosotros entonces tengamos una buena alimentación, ¿sí? Muy bien. Yo quiero iniciar mi clase, es un tema que a mí me agrada, me encanta muchísimo. Quiero hablar un poquito sobre diabetes, ¿sí? Yo tengo acá, Leidiane, yo tengo acá mi material. E, E o profe? que que, e o que eu faço agora para que vocês vejam meu material? Aqui embaixo tem compartilhar pantalla. É uma setinha verde para cima.
Acá. ¿Me están viendo, verdad? E tá carregando, profe. Está. Só mais Deu certo. Ok. Bueno, entonces nosotros ya vimos cuidados nutricionales, como yo te dije, ya realicé un cuestionario, yo te voy a pasar después, Liliani, te voy a pasar un cuestionario sobre embarazo, ya vimos lactancia, ya vimos nutrición en la tercera edad, y hoy me gustaría hablar sobre diabetes mellitus, ¿sí? Seguramente que ustedes lo manejan ya la parte fisiológica de esta enfermedad, ¿verdad? Y la otra semana vamos a tratar de ver anorexia, tenemos bulimia, en fin. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo siempre digo a mis pacientes, siempre yo les estoy hablando sobre la diabetes, tengo, como ya les dije en el primer día, a mí me encanta este tema de diabetes y obesidad, que es mi fuerte, ¿verdad? Que en consultorio mismo trabajo mucho con personas con diabetes, obesidad y diabetes, principalmente la diabetes tipo 2, ¿verdad? Pero también tengo varios pacientes con diabetes tipo 1. La alimentación es fundamental, yo siempre digo así, de que la persona con estos tipos de enfermedades, estos tipos de patología, va a vivir muchos años, pero también es importante el cuidado nutricional. Tienen que comer bien, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué es lo que ellos, qué es lo primero? Lo primero, yo les voy a decir, lo primero que el paciente tiene que conocer su enfermedad. Eso es lo primero, porque muchas veces hay médicos que le dicen, no, a señora no puede comer eso, usted no puede comer esto, no, usted no puede, no es que no pueda comer, tiene que comer, sí, pero también es importante de que coma en pequeñas porciones. No es que no puede comer. Hay ciertos alimentos que sí tienen que sacar de la dieta, ¿verdad? Entonces, muy bien, la parte fisiológica ustedes lo manejan muy bien, la parte fisiológica del páncreas, todo, hasta las hormonas, en fin. Vamos a ir pasando que yo les voy a hablar más bien, más la parte nutricional. Bueno, como ya les digo, es un tema de examen luego ya de cara. Estos son los 3 pilares fundamentales en la diabetes. Estos son pilares fundamentales. Primero, actividad física, dieta. Segundo, ejercicio. Tercero, la insulina. Ustedes como médicos tienen que conocer qué tipo de insulina ustedes lo van a prescribir, ¿sí? Entonces, también es importante de que nosotros podamos trabajar de forma conjunta. Ustedes tratan la parte de la enfermedad, la patología, nosotros nos cuidamos la parte de la alimentación. Como ya les digo, es fundamental, ¿no? Dieta, sí tiene que comer. Actividad física, sí tiene. Porque yo les digo, de nada me vale a mí preparar un plan de alimentación de tantas calorías, ¿sí? Si mi paciente no realiza ningún tipo de actividad. Después viene el paciente y te dice, doctora, yo tengo mucha hipoglicemia nocturna o tengo demasiado hipoglicemia. Ah, sí. ¿Cómo está su alimentación? Y así más o menos. ¿Usted se trata con un diabetólogo? No. ¿Y quién le pasó la dieta? Mi doctor. Ni tan siquiera se trata como con un especialista, ¿verdad? Para eso están las personas entonces que le pueda orientar. Y es muy bueno, por ejemplo, también antes de prescribir una cosa, tienen que saber muy bien, ¿sí? ¿Por qué yo les digo eso? Porque yo tengo mi paciente, inclusive era una alumna, perdón, mi agua. Inclusive era una alumna ella me dijo, doctora, preciso consultar con usted porque yo tengo mucha hipoglicemia nocturna y yo estoy bajando mucho de peso. Esto también es importante, gente, más todavía cuando se trata de pacientes con diabetes tipo 1. Esto es muy importante, yo le voy a decir. Y yo le pregunto a mi paciente, ¿y qué le dice su médico diabetólogo? No.
¿Y qué le dice su médico? Para que coma 3 frutas. Gente, ¿ustedes creen de que 3 frutas a la noche es lo correcto? Sí, es una pregunta muy importante, ¿sí? Por eso les digo, no prescriban algo que ustedes no saben. ¿Qué tienen las frutas, gente? ¿Tiene hidrato de carbono? Sí tiene. ¿Pero qué tiene? Absorción rápida. No. Primeramente ustedes tienen que conocer qué tipo de insulina ustedes lo van a prescribir a su paciente. Ustedes tienen que saber los horarios, lo pico que hace el horario, sí, qué tipo, la NPH o que sea. Siga un tratamiento con metformin. ¿Cuánto? ¿Cuántas unidades? Hay pacientes que toman 8 unidades, 36 unidades, ¿me entienden? Entonces, por eso es importante para poder prescribir una buena dieta. Ya les decía, el paciente va a vivir muchos años, pero la dieta, el ejercicio, la insulina es fundamental, ¿sí? Estos son los 3 pilares muy importantes. También va viviendo después el pie diático, ¿verdad? Hay también otro problema, ¿verdad? Cuando golpean su pie. Muy bien. La diabetes, como saben, es un turbio metabólico crónico caracterizado por la mayor o menor capacidad del organismo de utilizar la glucosa. La alimentación saludable, ¿entienden? Entonces, como sea balanceada, que tenga todos los nutrientes necesarios. Por eso les decía, antes de prescribir algo, pasar una orientación, recomendación. Esto es muy importante. ¿Qué tipo de alimento va a comer? Si no saben, entonces, bueno, usted, señora, se va a ir a una nutricionista, le va a preparar un plan de alimentación, ¿sí? Tiene que tener todos los nutrientes. ¿Qué pasa con el paciente con diabetes tipo 1? Baja mucho de peso. Lo que yo tengo que considerar ahí, que mi paciente tenga el peso ideal. Él debe bajar mucho de peso, ¿sí? Esto es importante. Su peso ideal, buscar mantener cuando se trata de diabetes, diabetes tipo 1, entonces ustedes ya saben, en la parte del adolescente, cuando empieza a iniciar, ya a consecuencia de ciertas, eh, por ejemplo, enfermedades como la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica tratable y a consecuencia de esa obesidad, entonces puede tener estos tipos de problemas. Muy bien. Equilibrada, que tenga relación con las necesidades. Las palabras también lo que me gusta. Nosotros tenemos, yo como nutricionista, tengo que respetar los hábitos de mi paciente. Aparte que está muy limitado de comer ciertos alimentos, yo tengo que respetar sus hábitos también, ¿verdad? Y tengo que, bueno, Dora, a mí me gusta comer tal alimento, ¿sí? Pero también es importante saber, yo gusto de comer tal cosa, ¿verdad que me conviene? Por eso yo les decía, es tan importante que el paciente conozca su enfermedad. ¿Hasta dónde, hasta qué puede comer? ¿Entiendes? Entonces, es importante, bueno, yo no puedo comer fritura, yo no puedo comer grasa, yo no puedo comer azúcares, ¿sí? Esto es importante. Entonces, una vez que el paciente conozca, ya les decía, va a vivir muchos años, ¿sí? Y lo importante, lo que tenemos que evitar de esas fluctuaciones, que cada tanto vamos avanzando, ¿sí? La introducción es una enfermedad heterogénea que carece de causa única y de tratamiento estándares. Es necesario individualizar el tratamiento según la naturaleza y la gravedad de la enfermedad. La dieta tiene que ser individualizada porque cada individuo tiene tiene su cualidad, ¿me entiendes? Entonces, yo no puedo hacer un plan de 2.200 a 2.300 calorías
del sexo masculino, del sexo femenino o lo que sea, generalmente, ¿verdad? La diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, por ejemplo, ya puede ser ambos sexos. Y es necesario individualizar el tratamiento, preparar un plan de alimentación de acuerdo a la necesidad y factores que hay que tener en cuenta también, ¿verdad? El primer genética, eso siempre le digo, cuando dentro de la familia, la genética tiene mucho, no escapamos, gente, está en nuestro ADN, no escapamos de esta enfermedad. Entonces, si tenemos algún problema dentro de la familia, tenemos que hacer la prevención, cuidar la alimentación, ¿sí? Porque es grave, una enfermedad que no tiene cura. Nosotros, sí, tenemos un estilo de vida saludable, sí vamos a vivir muchos, pero terapéutico, utilizar pacientes diabéticos. La dieta continúa siendo uno de los pilares fundamentales. La dieta, el ejercicio, la educación sanitaria alimentaria. Por eso es importante, se le tiene que educar al paciente. Pero usted no puede comer algo. Mas yo no sabía, doctora. A mí nadie me dijo así. En los diabéticos insulino-dependientes, el tipo 1, la alimentación es uno de los 4 pilares del tratamiento. Hablando de pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, la medicación, ya sea generalmente es la metformina, además están las insulinas. Entonces, en tipo 1, la medicación entonces va a ser los 4 pilares fundamentales de la alimentación. En los diabéticos insulino y no dependientes, diabetes, en aquellos pacientes que no toman medicación hipoglucemia, la dieta constituye entonces doble pilar, ¿verdad? Entonces, para tener el azúcar en sangre y además pilar, ¿por qué? Porque generalmente, como ya les decía, es un paciente con obesidad y necesariamente tiene que bajar de peso. Yo tengo que buscar peso cercano, su peso ideal, su peso óptimo. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que para tener un peso óptimo y para no contraer, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles, el peso óptimo es de un IMC de 25. Por eso también es importante, insisto, ustedes los médicos tienen que tener mucho en cuenta el IMC de sus pacientes. La actividad aumenta la efectividad de la alimentación, facilita la acción de agentes hipoglucemiantes o si el paciente los recibe. Todos los sentidos mejora al paciente si realiza por lo menos deben realizar por lo menos 150 minutos de actividad física. Ahí usted, doctor, se o paciente é obeso, tem ele tem diabetes, además de la diabetes, él tiene problemas renales, tiene y él no puede caminar, está con artrosis, por a consecuencia de ese exceso de peso. Mas no puede hacer ningún tipo de actividad, pero vamos a buscar manera, algo que hacer. Él tiene que hacer algo, no importa que estés en... Sí, son orientaciones muy importantes. Pega un cabo de basura, hace ejercicio sentado, este tipo de movimiento, alza acá, baja acá, o lo que sea, va a una cordiña, va a escuchar una pesa, hace estos movimientos. Entonces, algo nosotros tenemos que orientarles, porque yo le voy a decir, el paciente luego busca para no realizar un tipo de actividad y nosotros tenemos que ir un poquito más.
son conceptos, grupos, material, parte de este material, yo me fui a un congreso, justamente era la persona que nos, ¿cómo dice? El que nos impartió este material, inclusive nos cedió su material. Él es médico, él es, ¿sí? En los Estados Unidos era todo en inglés, yo le pasé todo en español, y su señora, nutricionista, especialista en diabetes, de gestas, ya solamente trata con embarazadas con diabetes. Este material, no sé, hay parte de este material que yo agarré y hay parte, pero también de que tuve tengo muy interesantes sobre la diabetes, como ya les dije, pacientes con diabetes, ¿sí? Muy, inclusive acá yo tengo mi tabla de composición que yo les voy a dar unos ejemplos. Yo les voy a, después la próxima, yo tengo acá en PDF, inclusive, fíjense, un alimento que yo uso, que se llama cera, ¿sí? Este es un libro brasilero que yo amo. A mí me gusta la tabla para el consumo alimentario de medidas caseras. Yo tengo hasta la última edición, porque a mí me encantan los libros brasileros. A mí me encanta porque están muy actualizados, ¿sí? Siempre hay nuevas. Yo opto siempre por cosas nuevas, porque acá, gente, yo les voy a mostrar esta tabla que nosotros usamos, por ejemplo, tan importante acá. Así, por ejemplo, acá la tabla, estos son los alimentos en columna, ¿sí? Donde dice en 100 gramos cuánto es de calorías, cuánto es de proteínas, cuánto es de lípidos, inclusive acá tiene el calcio, tiene el hierro, vitamina C, vitamina A, tiene todo. Acá, ¿por qué medidas caseras? Porque nosotros, gente, tenemos que hablar en términos que el paciente entienda qué es lo que vamos a decir. Yo como nutricionista yo no puedo decir, bueno señora, usted va a tomar 200 ml de café con leche. ¿Y qué es 200 ml de café estamos con pacientes en salud pública? Doctora, no sé qué es 200 ml. Ah, usted va a tomar una taza de café con leche. Usted va a comer una rebanada de pan tostado. Usted va a comer una rebanada va a comer banana. No, mas yo quiero comer una fruta. Bueno, ¿qué tipo de fruta le vamos a dar? ¿Qué tamaño? Hay grande, hay la mediana, hay la pequeña. Entonces, nuestra tabla de composición dice todos los tamaños que nosotros tenemos que pasarle a nuestros pacientes, ¿sí? Que después cuando estemos, cuando volvamos a encontrarnos, inclusive yo les voy a llevar el libro para que ustedes vean. Bien. Ay, mi Dios, ¿qué pasa, Leidiani? Hola. Prof, ¿Quién me está escribiendo mi material o no? não, acho ¿Eh? que passa o mal em cima da capa e fica marcado. Ah, pasó un mouse en mi material, quedó todo marcado, ¿eh? Mas esse não é como tela, sabe? No pasa nada acá, ¿verdad? Não. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hipoglucemia, de un defecto en la secreción de insulina, en su acción o de ambas. La hipoglucemia crónica está asociado a lo largo plazo con daños, ¿verdad? Disfunción, fallas de esos órganos, especialmente los ojos, riñones, el corazón, vasos sanguíneos. También dentro de eso también tenemos el pie diabético, ¿verdad?
hay que tener mucho cuidado con este tema de los efectos colaterales de esta enfermedad. La diabetes se clasifican entonces en la diabetes tipo 1, que ustedes ya manejan bien, destrucción de las células beta, la diabetes tipo 2, defecto en la secreción de insulina, tenemos la diabetes gestacional también, ¿verdad? Muy importante, de repente hay que ver la genética, fíjense, la genética o de repente la mala alimentación, ¿verdad? Por eso es esos son que nosotros vimos la vez pasada en embarazo, son las complicaciones nutricionales. Los tipos específicos de diabetes, también están enfermedades del páncreas, el exócrino, fibrosis quística y también de repente hay una diabetes inducida por fármacos. Exceso de medicamentos. ¿Por qué yo les digo también eso? Bueno, pero está en la literatura. Yo le digo que sí, está comprobado porque yo recuerdo que mi país cuando fue ordenado quedó 51 días en el servicio, en el hospital, ¿verdad? Y de repente ya su glicemia disparada por la cantidad de medicamentos, entonces le daba la metformina. Muy bien. Entonces la diabetes tipo 1 abarca todas las formas de diabetes que se originan por la destrucción de células del páncreas y que son a la cetoacidosis, ¿verdad? Que incluye procesos autoinmunes, idiopática y etiología desconocida, y no incluyen los procesos que provocan la destrucción, pero por causas conocidas no autoinmunes, por ejemplo, las fibrosis quística. Esto ustedes lo van a ver después. En este tipo de diabetes, si bien se puede presentar en cualquier edad, generalmente se inicia en la infancia, adolescencia o juventud, ¿verdad? Hablamos de diabetes tipo 1, ¿sí? También es, como ya les decía, importante, empieza en la infancia, en la adolescencia, los tipos de alimentos. ¿Cuáles son los tipos de alimentos que debe consumir? ¿Verdad? Porque más todavía cuando se trata de infancia, adolescencia, cada adolescente tiene un requerimiento específico de alimentos. Entonces, por eso hay que hacer nosotros cuando preparamos un plan de alimentación, cuando la nutrición, un plan alimentario, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ponemos los alimentos, entonces, selección de alimentos, ¿verdad? Los alimentos, como ya les dije, podemos usar el término prohibido, ¿verdad? Desaconsejable, desfavorable, esos son términos que nosotros utilizamos. Entonces, hacer la sustitución de estos alimentos. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? En primer lugar, fomentar o promover la ingesta de una alimentación adecuada y aceptable, ¿verdad? Como ya les dije, que sea completa, que sea equilibrada, entonces va a depender también de la individualización y flexibilidad, ¿verdad? Como ya les decía, va a depender del sexo, del tamaño, de la altura, del peso, en fin, es algo individualizado, porque no podemos decir, no, pero la dieta Ana, lo voy a hacer, porque bajó de peso, ella tiene, yo le voy a decir una cosa también muy importante, gente. En este caso, hay que tener en cuenta también, yo tengo eh, a mi achía por parte de a mi amai, que por parte de madre, no es Dubái, estamos, ¿sí? Ella, por ejemplo, tenía, no sé señora, seguramente que tenía como 80, 90 kilos a mi achía. Y en una oportunidad nosotros nos encontramos y me dijo ella, yo le dije, vos quizás sos joven y estás con ese peso, ¿verdad? Tenía 90 kilos por ahí. Ahí pasó el tiempo, nos encontramos otra vez en una oportunidad. Yo le dije, hey, Chia, felicito, le dije, hiciste dieta, le dije, ¿verdad? Dijo, no,
yo no hago dieta, pero yo bajo semanalmente 4, 5, 6 kilos semanalmente. Opa, no. Ahí ahí la cosa está fea. No, haciendo dieta con un plan de alimentación. Yo un nutricionista que le voy a hacer bajar a mi paciente 1 kilo por semana. Ahora, que esté bajando de peso sin realizar ningún tipo de dieta, esto llama la atención, gente. ¿Por qué? Ahí yo le dije, no, no existe eso, le dije. Entonces tenés que ir a hacerte todos los un chequeo para ver qué está aconteciendo, ¿verdad? Entonces se fue, hizo, me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Tienes razón, es algo llamativo. Sí o sí, es una diabetes, realmente confirmo, ¿sí? Entonces, una diabetes tipo 2, ahora sigue en tratamiento mi tía, ¿sí? Baja mucho de peso y eso hay que cuidar. Entonces, yo le digo, tenés que tratar con un diabetólogo, además la nutricionista baja demasiado de peso, está bajando y o sea, no de fuerza, por lo menos suma, da bailar o hacer algo, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, que ella está realizando estos tipos de alimentación y actividad, está espectacular, ¿sí? Muy bien. Lograron mantener el peso cercano al ideal y obtener un crecimiento y desarrollo normales en niños y adolescentes. Por eso les decía, los niños y adolescentes están en fase de crecimiento. Para cada faja etaria es un requerimiento de alimentos. Tiene que comer proteína, lo que tiene que comer. Está en fase de crecimiento, tiene que aumentar el calcio, qué tipo de alimentos, ¿sí? Facilitar la normalización del metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y las grasas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Minimizar las fluctuaciones de niveles de glucemia a los diabetes tipo 1 que son particularmente. Esto es importante porque la persona que sube, que baja, que sube, que baja, que sube, que baja, es porque no está llevando, siguiendo las orientaciones, no está comiendo bien, no está durmiendo bien, no está realizando actividad física. Por eso estas fluctuaciones. Otra cosa muy importante, el estrés, ¿sí? Entonces, si cuidamos el estrés, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, todo es coronavirus, todo es causa estrés, hasta azúcar que sube, que baja, ¿verdad? Todo un tema, ¿es verdad? Pero tranqui, ¿qué vamos a hacer, verdad? Entonces, el estrés, realizar actividad dentro de la casa, algún tipo de actividad, alimentación, horas de sueño importa, como yo les decía. Generalmente dice nutricionista, usted tiene que dormir 8 horas por día, también tiene mucho a ver, pero no es así. Sabemos que en la realidad no es así, no se duerme 8 horas por día. Creo que ya estoy con frío acá en mi dormitorio. Apagar, estoy con frío ya. Muy bien. Entonces, por eso le decía, el estrés, hora de sueño, alimentación, actividad física. Esto es muy importante tener mucho en cuenta porque yo voy a preguntar en el examen. Las prioridades fundamental y las prioridades secundarias en el tratamiento de diabéticos, dietético de la diabetes mellitus. Están las fundamentales y están las secundarias. ¿Qué dice en la fundamental? Que hay que consumir suficientes kilocalorías para mantener el peso deseable, ¿sí? Entonces, principalmente en los pacientes con diabetes tipo 1, mantener su peso ideal, mantener constante la hora de las comidas. Pacientes con diabetes no puede dejar de comer toda la mañana o toda la tarde. Por eso es importante, ¿sí? Comer horarios de comida es importante, importa mucho. La composición de la dieta, dividiendo de manera uniforme el contenido de hidratos de carbono entre las diferentes comidas. ¿Sí? Es importante que el paciente desayune, que tome su media mañana,
que haga su almuerzo, su media tarde, su cena y su sobrecena. Yo les voy a decir una cosa. Cuando hablamos de pacientes con tipo 1, principalmente, hasta 6 reflexiones por día mi paciente debe hacer, ¿sí? Cuando hablamos de paciente tipo 1. Cuando hablamos de pacientes tipo 2, ya sea con comorbilidades que le dicen las enfermedades concomitantes, sea pacientes con problemas renales, obesidad, diabetes, ahí por ejemplo, hasta 4 reflexiones por día. ¿Por qué? Porque yo tengo que, el tal. Hay diferentes tipos de hacer la dieta también. Cuando mi paciente es obeso y tiene diabetes, es diferente, ¿verdad? O mi paciente es obeso y no tiene diabetes. Bueno, cuando mi paciente es obeso, no tiene diabetes, por ejemplo, yo puedo hacer una dieta que él me baje progresiva, de repente haciendo una dieta de 1800 calorías, él va a bajar de forma progresiva. Ahora, si mi paciente con diabetes tipo 2, obesidad, tiene esas enfermedades asociadas, como se fala, eu vou ter que ayudar de ese paciente. Yo le voy a tener que preparar una dieta de 1200, de 1500, 1600 calorías. Lo importante es para bien, lo importante es bajar de peso, ¿sí? Bueno, limitar la ingesta de hidratos de carbono simple. Cuando habla prioridad fundamental, los hidratos de carbono simple de 10 a 15, el total de las calorías. Según el plan de insulina, es lo que yo voy a prever, la ingesta de una colación. Esto es muy importante, con el fin de prevenir la hipoglicemia nocturna. Por eso, a mi paciente con diabetes tipo 1, entonces yo le voy a preparar 6 reflexiones diariamente hasta la colación, justamente atendiendo también qué tipo de insulina él está tomando, justamente para prevenir la hipoglicemia nocturna. Tomar colaciones a media mañana y media tarde en caso necesario para ajustar la ingesta alimentaria al pico máximo de acción de insulina. Por eso les decía, ustedes los médicos tienen que tener mucho en cuenta, ustedes tienen que manejar bien, entonces, qué tipo de insulina van a prescribir a su paciente. Modificar la dieta en caso de que mi paciente tenga hipertensión, hiperlipidemia, insuficiencia renal. Entonces, yo utilizo la cuarta ley de la alimentación, entonces, que es la alimentación voy a adecuar dependiendo a la necesidad de mi paciente. Vemos ahora en la prioridad secundaria. Si el paciente es obeso, seguir una dieta baja en kilocalorías con el fin de perder peso y continuar con una dieta de kilocalorías controladas con el fin de mantener el peso deseable. Las personas con diabetes, entonces, mellitus, no suelen ser obesos. Tipo 1, no suelen ser obesos. Tipo 2, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que, como ya le decía, yo tengo que mantener su peso ideal? Muy bien. Esto es muy importante, por eso yo les decía, la educación a nuestros pacientes es importante. ¿Qué es lo que va a comer? ¿Cuántas veces? ¿Cuál es el plato saludable para mi paciente? Que tengan proteínas sin grasa, que tengan vegetales sin almidón, sin muchos hidratos de carbono, que tengan granos y vegetales con almidón, en fin. Entonces, mi plato saludable acá les estoy presentando y además también tomar mucha agua, porque generalmente los pacientes tipo 1 demasiado luego toma, cuando empieza a tomar mucha agua, ¿sí? Ustedes ya saben, manejan esta parte. Muy bien. Esto es importante, la cantidad de comida necesaria dice que está en sus manos. Método de las porciones. Por ejemplo, nosotros utilizamos acá 70 gramos, ya sea de arroz, ya sea de fideo o lo que sea, ¿sí? Acá, por ejemplo, nosotros manejamos de 100 gramos, ¿sí?
Acá, por ejemplo, manejamos de 8 gramos, por ejemplo, este índice, el dedo índice, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede comer? La mantequilla. ¿M? Acá puede comer la carne, puede comer, por ejemplo, una fruta que quepa acá adentro, ¿sí? Por ejemplo, helado, ¿cuánto? Así, ¿eh? Entonces, utilizamos, las porciones están en nuestras manos, dice, ¿eh? Nosotros le enseñamos así a nuestros pacientes. ¿Cuántos gramos tiene que comer? Entonces le indicamos esto tanto, este tanto, en fin, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, en caso de paciente, hay pacientes inconscientes o incapaz de ingerir y hay pacientes conscientes que puede ingerir. Por eso, cuando hablamos de pacientes con diabetes, que ustedes lo van a ver después, no sé si ya vieron, nosotros utilizamos la regla de los 15. Ustedes no se tienen que olvidar eso. Administrar 5 gramos de glucosa en cada reflexión, ¿sí? Muy bien. Pacientes inconscientes, yo incapaz de ingerir con vía venosa, 30 ml de glucosa, esto ustedes lo tienen que saber luego, ¿verdad? Sin vía venosa, glucagón, la insulina, en fin, ¿sí? Y las reglas de los 15, lo que voy acá, por ejemplo, tras la recuperación de conciencia, tomar hidratos de absorción lenta para prevenir nueva hipoglicemia. Entonces, por eso es importante consumir los hidratos de carbono complejos. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono complejos es de absorción lenta y eso es lo que previene la hipoglicemia. ¿Sí? Si la glucemia está menor a 70 miligramos, ¿sí? Repetir una toma de 15 gramos por glucosa y una glucemia en 15 minutos, volver a repetir eso. Esto lo voy a explicar mejor enseguida ya les voy a explicar. ¿Qué es el conteo de los hidratos de carbono? Esto es muy importante, importantísimo. Cuando hablamos de diabetes tipo 1, tenemos que hablar el conteo de hidratos de carbono. No es que le vamos a estar prohibiendo todo, sino que tenemos que saber cuántos hidratos de carbono tiene que consumir diariamente. Es un método que dentro de un plan de alimentación se adopta al estilo de vida y hábitos de las personas con diabetes tipo 1, tipo 2, logrando buenos resultados glucémicos. Es un método que se calcula el conteo de los hidratos de carbono, entonces es un método que se calcula la cantidad de gramos de hidratos de carbono en las distintas comidas y colaciones, porque nosotros tenemos los alimentos principales y tenemos también las colaciones. El hidrato de carbono es el principal nutriente que aumenta el nivel de glucemia postprandial. Tiene una hiperglucemia, come hidratos de carbono, aumenta esto, ¿sí? Glucemia postprandial, una vez que come. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? La persona debe poder realizar. Suma sencilla. Si nosotros le educamos, yo al menos en mi consultorio, yo les voy dando esas orientaciones. Ella sabe calcular cuánto de hidratos de carbono. Y como dice acá en el libro, este mi libro, dice, nosotras las nutricionistas no estamos obligadas a saber cuántas calorías tiene cada alimento o, por ejemplo, cuántos de hidratos de carbono. Con la práctica uno aprende, ¿verdad? Yo como manejo muy bien este tema, entonces yo ya sé cuánto tiene de hidratos de carbono ciertas frutas, qué es lo que conviene. ¿Va a comer papa o va a comer batata dulce? ¿Va a comer pan blanco? ¿Va a comer pan integral? ¿Cuántos gramos va a comer? Entonces esas cosas así con la experiencia uno ya va ganando, ¿verdad? Conocer su enfermamiento, como ya decía, tener nociones básicas de la alimentación. El paciente principalmente con obesidad, él tiene que saber cuáles son los alimentos básicos que él tiene que comer día a día, ¿verdad? Llevar un registro de controles glucémicos, anotar todo y estar motivado a mejorar su calidad de vida. Por eso el paciente luego ya está enfermo.
Él sabe de que si él no se cuida la dieta, no va a vivir mucho tiempo. Entonces tiene que estar motivado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que da? Dice, cambio de estilo de vida saludable. Dice, pero ¿qué quiere decir eso? Que nuestra alimentación sea placerosa, que tengamos placer de comer bien. ¿Me entiende? Entonces, esos son cambios de estilos de vida, ¿sí? ¿Por qué contar hidratos de carbono? Ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Otorga más libertad en el momento de la comida. En primer lugar, mejora el control glucémico. No hay esas fluctuaciones. Por eso es importante contar cuántos hidratos de carbono. Logra mayor flexibilidad en la vida social. Si el paciente logra hacer esos conteos de hidratos de carbono, él va a tener una vida tranquila, se va a poder socializar, va a poder ir en cumpleaños, va a tener sus eventos sociales, porque él sabe cuánto él tiene que comer, ¿sí? Minimizar las variaciones de la glucemia, que son las postprandiales. ¿Y qué es lo que mejora? La calidad de vida. Le quiero preguntar a los participantes si hasta ahora está todo bien, me entienden bien, está bien clara, ¿cómo estamos? Por aqui tudo bem, prof. Por E aqui agora? também, vez quando dá uma falhadinha na voz, mas tá bem. Ah, sí, pero esto queda todo grabado, ustedes lo pueden escuchar varias veces después, ¿sí? Sim, sim. Bueno, ok. Bueno, intercambio de alimentos, entonces en el sistema de intercambio, los alimentos con una cantidad similar de hidratos de carbono por ración se agrupan juntos con los alimentos dentro de cada lista pueden intercambiarse. Por eso les decía, cuando nosotros vamos a hacer la sustitución de los alimentos, ese alimento tiene que estar en una misma lista, un listado de equivalente. Por eso es importante. Hay alimentos que tienen más de 5% de hidratos de carbono. Hay alimentos que tienen 5% menos de hidratos de carbono. Estas son las listas de sustituciones. Más todavía cuando tratamos con pacientes con diabetes, esto es importante el manejo. Un intercambio de hidratos de carbono equivale, fíjense, anoten esto, un intercambio de carbohidratos equivale a 15 gramos de carbohidrato. Por eso nosotros utilizamos la regla de los 15. Tenemos que hacer ese conteo. Vamos un chiqui más adelante que les voy a explicar. Acá, un ejemplo muy claro. El intercambio de alimentos. Ejemplo, el objetivo es 45 gramos de carbohidrato por comida, ya sea desayuno, la colación, que es media mañana, ya sea la cena, la media tarde, ya sea la cena y la sobrecena. Esto es muy importante. Entonces, el objetivo es 45 gramos de carbohidrato por comida, intercambios de hidratos de carbono, dice, en cada comida. Usando el mismo objetivo de 45 gramos de hidratos de carbono, entre las comidas también podría elegir. Por ejemplo, una rebanada de pan con mantequilla de maní, una pastilha de amendoín, una taza de leche sin grasa y una manzana pequeña. Gente, en esos 3 alimentos, rebanada de pan con mantequilla de maní, una taza de leche sin grasa y una manzana pequeña, tenemos los 45 gramos de hidratos de carbono. No precisa más que eso, porque ahí él tiene todo lo que él precisa. Cada alimento de la lista equivale a un intercambio de hidratos de carbono, así que eso es un total de 3 intercambios de gramos de hidratos de carbono. Vamos más adelante que yo les voy a ir mostrando. Acá tengo mi libro. Yo agarré, copié, corté y le puse acá la lista de intercambios y sus valores. Fíjense, yo tengo que tener 45 gramos en cada reflexión. Es importante. Entonces,
Acá en el lado izquierdo dice grupos de alimentos, leche entera o descremada. Una taza de 240 ml de taza tiene 12 de hidratos de carbono, ¿sí? Muy bien. Ahí la leche, el pan, fíjense, en el número 4 dice pan. Una rebanada de pan tiene 15 gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Y una cucharadita de 30 gramos de lo que sea tiene 6 gramos. Entonces nosotros vamos a ir contando, ¿sí? Entonces, la leche, el pan con la mantequilla, le ponemos una fruta, entonces equivale a 45 gramos. Yo les voy a decir acá, fíjense acá. Yo tengo acá banana prata, por ejemplo, ¿verdad? En 100 gramos a banana prata tiene 22,80 gramos de hidratos de carbono. Si es una banana, una unidad de a banana es grande, entonces yo voy a tener 12, pero gente, es 55 gramos, ¿me entienden? Entonces, yo necesito 100 gramos, 100 gramos de 15, de 15 gramos de hidratos de carbono. Tengo la banana Y, M y P. Pero acá tengo de 100 gramos, de 55 gramos, de 40 gramos y de 30 gramos. Entonces tiene los gramos de hidratos de carbono. Entonces, en esta página, por ejemplo, yo les voy a decir, la banana, en 100 gramos, una banana, puede que sea una banana grande, va a tener entonces 12,54 de hidratos de carbono. Como puede tener también 22,80 gramos de hidratos de carbono. Ahora, si yo me voy a hacer la sustitución. La banana tiene muchos hidratos de carbono. Entonces, ¿qué yo puedo elegir? Yo puedo elegir una manzana. Una manzana de 100 gramos equivale a 15,20. Entonces, es preferible que yo le dé café con leche con una rodaja de pan y una manzana, por ejemplo. Si yo me voy contando, entonces están los 45 gramos. Muy bien. Vamos pasando a un chiqui. Es el índice glucémico, es una clasificación de los alimentos que contienen hidratos de carbono basado en la respuesta postprandial de la glucemia comparadas con un alimento de referencia. Acá, el impacto de los hidratos de carbono en los niveles de glucemia. Por ejemplo, acá, en el lado izquierdo yo tengo una rebanada de pan, 15 gramos de hidratos de carbono que corresponde a una unidad de insulina. Por eso ustedes los médicos, gente, tienen que saber qué tipo de insulina van a prescribir, cuántas unidades de insulina va a tomar el paciente por día, cómo va a tomar, ya sea inyectable, ya sean las valvulitas. Yo tengo a mi paciente que ya tiene todas las valvulitas que se hacen a través de cirugía, entonces van cargando, yo le hago el conteo de los hidratos de carbono, en fin. 4 rebanadas de pan, por ejemplo, corresponde a 45 gramos de hidratos de carbono. Ahí ya hay, fíjense, perdón, 3 rebanadas de pan corresponde a 45 gramos de hidratos de carbono, que corresponde a 3 unidades de insulina. Claro que nosotros no le vamos a dar esos 3 panes. Un ejemplo nomás que yo les doy. Entonces, 3 panes, 3 rebanadas de panes corresponde a 3 unidades de insulina. ¿Me entienden? Entonces, va a depender, por eso dice el conteo de los hidratos de carbono. Por eso entonces va a depender qué tipo de insulina está tomando para poder hacer el conteo de los hidratos de carbono. Acá el tratamiento de la hipoglucemia. Una glucemia de 50 a 70, ingerir 15 gramos de carbohidrato de rápida absorción, porque para un diabetes tipo 1 está muy bajo. Entonces lo que él necesita es rápida absorción. 15 gramos de hidratos de carbono, por ejemplo, de absorción rápida,
¿Cuál es su equivalente? 50 ml de gaseosa, puede ser 150 ml de gaseosa común, puede ser una cucharada de sopa de azúcar, como puede ser 3 caramelos masticables, como puede ser también 150 ml de jugo de naranja. Entonces, esto es lo que corresponde a 15 gramos de hidratos de carbono de rápida absorción. Como ya están viendo, una cucharada de miel, por ejemplo, un zumo de naranja, bebida azucarada o 15 gramos de azúcar. Caso la glucemia esté debajo de 50, ¿qué se tiene que hacer? Duplicar esa dosis. Hay que esperar 15 minutos y medir nuevamente su glucemia. Si todavía está en estado hipoglucémico, entonces se repite la operación hasta que él mantenga entonces su glucemia óptimo, ¿verdad? Porque 50-70 es muy bajo, por eso la alimentación en este caso es importante. Prescripción dietética, acá tenemos, se debe traducirse en la realización, ya hablamos muchísimo de un plan de la alimentación, que sea aceptable para el individuo, que contemple sus necesidades. Pero después seguramente que ustedes me están preguntando, seguramente, pero por ejemplo, en un papel es todo bonitinho, todo es lindo, todo es maravilloso, ¿verdad? Nosotros tratamos con pacientes en salud pública. Tenemos que ver también su situación económica, puede o no puede. Pero por eso les digo, tenemos que trabajar de forma conjunta porque yo voy a saber, cuando yo hago mi anamnesis ya me voy a dar cuenta si mi paciente es de baja escolaridad, si comprende o no comprende, su situación económica, cómo es, para poder prescribirle un plan de alimentación. Yo sí le puedo prescribir un plan de alimentación con alimentos bajísimos, de bajo costo. Sí, yo puedo hacer esto, ¿sí? Muy bien. Actividad física, características étnicas, su cultura, su economía, la parte económica, sociales, donde se fundamentan sus hábitos de consumo en la prescripción. También es importante, como ya les decía, valor calórico total. Esto es importante. Yo tengo que, para prescribir una dieta, yo tengo que saber, como ya les decía al inicio, la prescripción dietética. Tengo que mantener su peso ideal a mi paciente con diabetes tipo 1, mantener su peso ideal. Mi paciente con diabetes tipo 2 generalmente es obeso, yo tengo que bajar. Entonces son dos tipos de dietas que yo voy a realizar. Si mi paciente tiene que subir de peso, mantener su peso, o mi paciente que tiene que bajar de peso. Por eso les digo, es individualizado, no puedo ser yo de forma general. El consumo de los hidratos de carbono, proteínas, las grasas, colesterol, fibra, fraccionamiento de los horarios de la comida es sumamente importante. Fraccionar los alimentos de acuerdo a la necesidad. Los horarios de las comidas importa muchísimo, ¿verdad? Lo mismo que un paciente con gastritis. No puede quedar horas y horas sin comer nada, dejar vacío el estómago o lo que sea, ¿sí? Muy bien. Vamos siguiendo un chiquitito más. Cualquier duda, me interrumpen, me preguntan sin problemas que yo le voy a estar diciendo. El valor calórico total, ¿qué pasa? Su finalidad es, como ya le estaba explicando, su finalidad es normalizar el peso y puede ser una dieta normocalórico, hipocalórico o hipercalórico. En el caso de que mi paciente esté bajo peso, puede ser un hipercalórico. Entonces, como yo ya les decía, podemos manejar 40-45 gramos, 40-45 gramos de caloría por el peso del paciente. Si es bajo peso, entonces por el paciente, y prescribir una dieta, ¿sí? Para su cálculo debemos tener en cuenta los siguientes factores, como ya les decía, la edad, ¿verdad? El sexo, la estructura física y la actividad. ¿Qué tipo de actividad está realizando? Si es leve, si es moderada, si es intensa. Porque hay pacientes, por ejemplo, que son diabetes tipo 1, realizan actividades intensas. Entonces, ¿cómo tiene que ser su alimentación? Antes, durante y después consumir hidratos de carbono.
¿sí? Para que no llegue a ese agotamiento. El peso corporal, la obesidad debe ser tratada, ya que la pérdida de peso mejora la receptibilidad de la insulina. En primer lugar, como ya les decía, la dieta para un paciente con obesidad, con enfermedades ya asociadas, como yo falo para você, eu vou ter que judiar de ese mi paciente, lo importante es que él me baje de peso inmediatamente, ¿sí? Situación biológica, las necesidades calóricas del crecimiento deben cubrirse a fin de prevenir un retardo del mismo. Actividad muscular, como ya les dije, según el trabajo que realice, se suman los requerimientos calóricos basales, ya sea liviano, ya sea mediano o intenso. Yo voy aumentando porque me dice a mí me encanta la actividad física, pero yo hago intenso, alzo mucha pesa, es intenso. ¿Cómo tiene que ser mi plan de alimentación? Esto es importante, ¿sí? Muy bien. Vamos un chiqui más. Los hidratos de carbono. El plan actual para el diabético propicia aportar una cantidad variable, pero alta de estos macronutrientes, ¿sí? Hay que tener en cuenta. No, señores, tiene diabetes, el señor no va más a comer hidratos de carbono. ¿Y de qué va a vivir este prójimo, verdad? Entonces, por eso le digo macro, micronutrientes, pero de forma calculada. Todo tiene que ser calculado. Permiso, un rato. Se recuerda que en este marco se debe evitar una ingesta diaria inferior a 150 gramos para impedir la cetosis, ¿verdad? Por ejemplo, una dieta, ustedes saben de que una dieta, por ejemplo, una dieta cetogénica, por ejemplo. Una dieta cetogénica más bien es para un paciente con obesidad, no para un paciente con diabetes. Por eso hay que determinar bien el tipo de alimentación. De 10 a 15% de las calorías pueden cubrirse con azúcares de fuentes naturales como frutas, hortalizas, leche. En los casos de los planes que los hidratos de carbono lleguen a 60% del valor calórico total, que es el BCT, se permite que las calorías sean cubiertas de hidratos de carbono, entonces refinados. Muy bien, para poder llegar al tope 60%. En cuanto a las proteínas, para el adulto, un paciente sin complicaciones, entonces nosotros le recomendamos 0,80 o 1 gramo de proteína por kilo de peso para niños en el embarazo y la lactancia. Esto ya es diferente. ¿Por qué? Porque en el niño está en fase de crecimiento, necesita más de proteína. En caso de proteína no hay luego problema, pero siempre que sea carne magra. De preferencia, como ya les dije, las carnes blancas, ya sea el pollo, ya sea el pescado o lo que sea. Cuando tratamos con embarazadas, con diabetes, ya el requerimiento de proteína ya es mayor, porque ustedes saben de que en el segundo trimestre dentro del embarazo, entonces nosotros tenemos aumentado porque es el crecimiento de los órganos de este feto, entonces tenemos que aumentar la proteína. Y para los ancianos también, ¿verdad? Pero de 1 gramo a 1,5 podemos manejar, porque bien sabemos también que los ancianos tienen problemas cuanto más van envejeciendo, llegan en la tercera edad, más van envejeciendo, más entonces los órganos van no dejando de funcionar, sino que la función es menos. Entonces hay que tener cuidado con cuando hablamos de proteínas en tercera edad. Las grasas es aconsejable no obtener de la grasa más de, creo que es 30, 35, no sé cómo dice acá, más de, yo por ejemplo calculo 30, 25 nomás luego, de 25 a 30% de la energía. Eso es lo que yo recomiendo. Se recomienda que el 10% de la misma sea provista de grasa saturada. En este caso, por ejemplo, cuando hay ya una diabetes, por ejemplo, yo disminuyo la grasa saturada, yo pongo 8%. Las grasas monoinsaturadas,
yo pongo 12%, que es la mejor grasa. Ahí en eso va incluido también los granos, va incluido también la grasa del aguacate, por ejemplo. Y las poliinsaturadas yo le pongo 10%. Entonces, tenemos 8 de grasa saturada, tenemos 12 de monoinsaturada y 10 de poliinsaturada. ¿Importa? Sí, importa, ¿sí? Porque lo importante es de que este paciente no me coma mucha grasa. El colesterol total también diario, que no supere a 300 miligramos. Limitar el consumo de las carnes, a seleccionar los tipos a consumir, por ejemplo. Limitar en el sentido de que podemos ir de repente, evitar un poquito la carne roja, comer más carnes blancas, porque es una carne seca, es una carne blanca. Seleccionar los tipos de aceite, ya sea de uva, maíz, girasol, oliva, ¿sí? Los valores vitamínicos y minerales son normales. Dice la Asociación Americana de Diabetes recomienda 1000 miligramos de sodio por cada calorías. En cuanto a la fibra, como ya les dije, la fibra es fundamental. Tenemos las fibras insolubles y las solubles y las insolubles. ¿Cómo es cómo actúa esta fibra? Actúa como una esponja, por esto es muy importante. Más todavía cuando nosotros tratamos con pacientes de obeso, ¿verdad? Entonces la fibra, numerosas evidencias en los últimos tiempos sugieren que una dieta alta en fibra, especialmente en fibra soluble, que es lo que mejora el metabolismo de los hidratos de carbono. También disminuye el colesterol total y el de las liposproteínas de baja densidad, además de otros efectos que tienen efectos muy beneficiosos. Se recomienda que la dieta tenga un 40 gramos de fibra por día o 25. Generalmente yo voy aumentando un poquito, según la literatura dice que 40%, pero yo, por ejemplo, dependiendo del tipo de la dieta, le voy haciendo 25 gramos por cada 1000 calorías, ¿verdad? De repente es una dieta de 1800 calorías, 2200 calorías, 2300 calorías, entonces yo voy, ¿cómo se dice? Usar también, es importante usar el buen senso para poder distribuir estos tipos de alimentos. Para que estos valores estén presentes, no son necesarios agregarle extra, no hace falta, sino una buena selección con las cantidades permitidas, porque tenemos las hortalizas, las frutas, los cereales enteros, las legumbres que tienen fibra. Por eso le digo, ¿verdad? No necesita en grandes cantidades. Los alimentos que contienen hidratos de carbono en cantidades considerables, como ya les decía, sí, mi paciente le gusta comer la banana. Más yo que, doctora, yo quiero comer banana, doctora. Está bien que coma, pero tenemos que ver, está la grande, está la mediana, está la pequeña, le vamos a dar la pequeña. Manzana está caro, no puede comprar, pero tiene mucho más beneficio, tiene menos hidratos de carbono. Entonces le podemos explicar, señora, usted puede comprar una manzana mediana, una manzana pequeña. ¿Sabe por qué yo le estoy diciendo esto, gente? Es muy importante. Porque ustedes, como ya les decía, si yo le agrego banana dentro de la alimentación, yo tengo que ver qué tipo de pan yo le voy a dar, qué tipo de leche yo le voy a dar, porque no puede pasar los 45 gramos en cada reflexión. Por eso la selección de los alimentos es muy importante. ¿Le puedo agregar una banana? Perfecto, pero voy a ver si no le hago entonces leche con avella con una banana o lo que sea, ¿verdad? Entonces ir distribuyendo. Muy bien. Identificar los alimentos libres de hidratos de carbono. Están los de origen animal, ya sea la carne, el pollo, pescado, marisco, huevo. Los vegetales utilizados en pequeñas cantidades. La cebolla, locote, perejil, locote es, ¿cómo que você fala locote? Eh,
Pimentón, gente, me olvidé el locote. Cebollita, perejil, coentro, brotos de soja, vegetales de hojas crudas, por ejemplo, tenemos la selga, la espinaca, la repollo, repollo blanco, ujollo, ¿sí? Entonces son alimentos libres de hidratos de carbono. Vamos un poquito más. Hablamos de fraccionamiento de las comidas. Esto es muy importante. En los diabéticos tipo 2, por ejemplo, la distribución es normal, como ya les decía. Diabetes tipo 2 tiene enfermedades asociadas. En primer lugar, tiene una obesidad. 4 comidas muy importantes por día. Se indicarán colaciones. Ahora, el paciente es obeso, es diabético y él fala así que 4 comidas es muy poco y que él demasiado tiene hambre, entonces refiere así tiene hambre feroz, excesivo, entre esa hora tenemos que prescribirle colaciones. ¿Qué son las colaciones? Dar una torta, un yogur con avena, de repente darle una fruta, lo que tenemos que tratar, siempre tenemos que tratar de dar colación porque el paciente demasiado quiere comer y más todavía cuando hablamos con pacientes obesos. En los diabéticos tipo 1 se tendrá en cuenta el tipo de insulina que reciben, por eso les decía, yo tengo que conocer, yo tengo que saber qué tipo de insulina está recibiendo mi paciente. El número de dosis diario, las horas de acción máximo, yo tengo que saber cuántas horas hace el pico para que él no tenga hipoglicemia. Por lo general se indican, entonces, 4 comidas y 1 o 2 colaciones. Por eso les decía que mi paciente tipo 1 puede tener hasta 6 reflexiones diariamente si es que es diabetes tipo 1. ¿Cuál es el objetivo? De que la distribución sea proporcional, cuidando en los tiempos de acción máximo de la insulina, coincide con los momentos de comida o colaciones para evitar las fluctuaciones de la glucemia. Vamos un poquito más. Acá, por ejemplo, yo les traigo, yo manejo este tema, la nutricionista manejamos, por ejemplo, le damos en el desayuno un 15%. Por ejemplo, cuando es una dieta, un plan de alimentación de 2.100 calorías totales. Yo le voy a dar a mi paciente. ¿Qué corresponde este? Que en este 2.100 calorías que yo voy a preparar un plan de alimentación, que mi desayuno tenga 15%, que mi almuerzo tenga 30%. Esto es importante porque son ¿cómo se dice? Reflexiones principales. Entonces tengo que reforzar en el almuerzo y en la cena. Las meriendas con el desayuno ya se puede administrar un 15% y esas colaciones que van otra vez, por ejemplo, el desayuno media mañana se llama colación, yo administro 10%, ¿sí? Que la distribución corresponde 30 calorías en el desayuno, merienda y colación y 600 calorías en las comidas principales, ¿sí? Se deben conocer los distintos tipos de insulina para poder distribuir las comidas. Vamos un poquito más acá. Esto es importante, ustedes lo van a ver, ustedes lo van a manejar cuando vean el tipo de insulina. Este es un ejemplo a modo de que tengan de conocimiento, ¿sí? Previo, a lo mejor ustedes lo van a dar en otra materia. Estas son las insulinas disponibles y tiempo de acción. Por eso les digo, ustedes los médicos tienen que manejar. Tenemos la regular, la NPH, la lenta y la ultra lenta. ¿Cuál es la insulina que ustedes lo van a prescribir? Tienen que saber el comienzo de acción de hora, de 2 a 4 horas, de 3 a 4 horas, de 6 a 10. El pico de acción, la regular, en 2 horas o 3 horas hace el pico, la NPH 4-10, el efecto máximo, esto tienen que manejar, y la máxima duración. ¿Cuántas horas? ¿Entienden? Entonces, esto es muy importante, ustedes tienen que manejar cuántas unidades ustedes lo van a prescribir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya saben de que una unidad de insulina corresponde a 15 gramos de hidratos de carbono.
3 unidades de insulina corresponde a 45 gramos de hidratos de carbono. Entonces tienen que manejar este tema, ¿sí? Muy bien, vamos un chiquito más. Consideraciones adicionales. Esto es importante, gente. Alimentos especiales o dietéticos. Ya sabemos que dentro del supermercado hay alimentos para diabéticos, hay alimentos para enfermos celíacos, hay alimentos para pacientes con hipertensión arterial, en fin. Pero es importante de que nuestros pacientes con diabetes entonces consuman alimentos naturales. No, yo sé que los alimentos, ejemplo, ¿cuál es la diferencia que hay entre alimentos Daiichi y alimentos Light? ¿Verdad? Daiichi es exenta de azúcar y de grasa, y los Light es 25% menos de azúcar y 25 menos de grasa. Pero ¿qué acontece, gente? Si nosotros, este puede ser peligroso para mi paciente, por ejemplo, con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque el plan de alimentación va a ser disarmónico, no va a haber armonía, porque los alimentos dietéticos es exenta de grasa, no tienen nada. ¿Y cómo yo voy a hacer el conteo de hidratos de carbono? ¿Cómo yo voy a contar entonces si yo le estoy dando alimentos dietéticos? ¿Entienden? Entonces, no se aconseja que los diabéticos consuman alimentos especiales o dietéticos por múltiples razones. Están los alimentos, pero cuando nosotros vamos a hacer bien las cosas, cuando nosotros vamos a hacer conteo de hidratos de carbono, tenemos que excluir estos tipos de alimentos dentro de la alimentación, porque como ya les digo, esto va a quedar desproporcional, totalmente disarmónico. Son peligrosos, puede provocar exceso o disarmonía en la alimentación. Por lo común contiene bajos tenores de hidratos de carbono o no los tiene. Por ejemplo, los dietéticos no tienen hidratos de carbono. ¿Y cómo nosotros vamos a contar? Otra cosa también, alejan al paciente de la alimentación familiar. Nosotros le damos productos dietéticos, 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 dietéticos. Entonces, no se va más a poder socializar dentro de la familia, ¿eh? Você que é o doente, você que faça dieta, no es por ahí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un paciente dentro de la familia, entonces todo el mundo tenemos que hacer la dieta, comer bien, ¿verdad? No alejarle a nuestro único paciente del entorno familiar. Você que é gordo, você faça dieta, você que é diabético, você que faça dieta. No es por ahí, porque esto también le puede afectar le puede afectar su lado psicológico también. Son de altos precios también. Ese es el problema. Los alimentos dietéticos no son nada baratos. Esos bauducos, por ejemplo, es carísimo, ¿verdad? Es muy caro. Entonces, no son nada baratos. Es preferible que coma un alimento, ya sea una manzana, es preferible que esté comiendo productos dietéticos, como ya les dije. No contribuye a la educación alimentaria del individuo basada en la alimentación habitual. Si nosotros le educamos, le hacemos una buena orientación a nuestro paciente, él no va a lo más querer comer esos productos dietéticos. Edulcorante también es importante, los edulcorantes artificiales y no nutritivos que se encuentran en el mercado. ¿Cuáles son los tipos de edulcorantes que ellos deben consumir? Está la sacarina y su sal sódica, están las ciclomato, aspartamos, por ejemplo. Esos son edulcorantes a dosante artificial. Lo que nosotros tenemos que prescribir son los naturales, que son las estrellas, ¿verdad? Jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, las maltodextrina, dextrosa, la sorbitol, xilitol, manitol, por ejemplo, estos son edulcorantes muy buenos, que es stevia, ¿verdad? Como ya les decía la vez pasada, por ejemplo, Paraguay hay no solamente hay muchas cosas muy útiles, muy buenas que hace el Paraguay también. Una de ellas es, nosotros gracias a Dios plantamos el KAGE, que yo ya les dije en una oportunidad.
Él es stevia, él es edulcorante natural. Nosotros, gracias a Dios, somos los mayores productores de esta stevia de forma natural y nosotros exportamos a otros países también, ¿sí? Entonces es una cosa muy buena que hace el Paraguay también y esto nosotros le podemos prescribir a nuestros pacientes porque el xilitol, el manitol, el sorbitol, por ejemplo, es de alto costo, es muy caro. Inclusive el stevia nosotros encontramos en polvo, en líquido, así también encontramos en ramitas, en gallo, en gallinas, ¿sí? En folliñas, ¿tá? Entonces estos pueden utilizar sin problema. Vamos un poquito más. Manejo la obesidad en el tratamiento de la diabetes. Ya les hablé innumerables, ya les dije todo cómo se realiza un plan de alimentación, etcétera, de los pacientes con obeso. ¿Cuáles son los beneficios de la pérdida del paciente? Retardar la progresión del prediabéticos a diabetes tipo 2. Esto es importante. Por eso tiene que bajar de peso. El impacto positivo en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Mejora la movilidad, el funcionamiento físico, sexual y tiene calidad de vida en general. Entonces, esto es muy importante. El paciente con obeso, tratar entonces de mantener un peso óptimo. Los beneficios en la actividad física, tanto en la obesidad como por ejemplo tanto en los diabetes tipo 1, tipo 2, ¿qué se hace? Incrementar la sensibilidad a la insulina, mejora los niveles de lípidos en sangre, claro que sí, baja de peso, mejora los niveles de presión arterial, porque esto ya es todo a consecuencia de esa obesidad. Controla el peso, mejora los niveles de glucosa en sangre, reduce el riesgo de las enfermedades cardiovasculares y previene y retrasa la aparición de diabetes tipo 2. Entonces, innumerables beneficios tiene la actividad física, por eso siempre nosotros, yo como nutricionista y ustedes como médicos, necesariamente tiene que ser una recomendación. En cuanto a la cirugía bariátrica, esto también es muy importante. Dice, este es justamente el material de este médico que se hizo un estudio epidemiológico con relación a esto y decía que las directrices apoyan la banda gástrica, la gastrectomía, bypass, por ejemplo, como tratamiento eficaz para los pacientes con diabetes tipo 2 y con sobrepeso. Esto es importante. Entonces, ustedes como médico, el paciente es obeso, ya no existe un plan de alimentación que yo pueda bajar 30, 40, 100 kilos, necesariamente tiene que hacer una cirugía bariátrica, pero ustedes como médicos también tienen que asesorarle bien a sus pacientes. El 72% de los pacientes dice que la cirugía bariátrica ayudó a lograr la normalización completa de la glucemia 2 años después de la cirugía. Como ya le dije, son estudios que se hicieron y mejoraron bastante. La cirugía bariátrica puede ser considerada para adultos de mayor a IMC. Esto es importante, gente. No es que todo lo que se le acerca con obesidad, ustedes ya le van a hacer la cirugía bariátrica. No, tiene que ser con un IMC mayor a 35, que más hacia arriba, 40, ya se considera entonces una obesidad mórbida. Especialmente si la diabetes o las comorbilidades asociadas son difíciles de controlar con solo cambio de estilo de vida. Y me cuento, cuando ya no hay caso, cuando ya dieta ya no hay caso, cambio de estilo de vida ya no hay caso, entonces sí, esto podemos decirle a nuestro paciente, bueno, usted tiene que hacer una cirugía bariátrica para mejorar, para que tenga calidad de vida, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros buscamos con nuestros pacientes. Muy bien, vamos un chiquito más. Diabetes gestacional, también nosotros ya hablamos mucho con relación a esto. Entonces, en obesidad, para hacer una cirugía bariátrica, no olvidar entonces de que nuestro paciente
tiene que ser un IMC mayor a 35. Esto, por ejemplo, en diabetes en embarazo, el objetivo de la terapia dietética en las mujeres embarazadas con diabetes son similares a los embarazados normal. Las vitaminas, los minerales, el plan de alimentación, no hay un plan de alimentación específico, pero sí, cuando ya hay estos problemas de obesidad, generalmente aparecen en el segundo trimestre, entonces se tiene que someter a dieta, ¿sí? Más todavía de repente es una genética o es una diabetes tipo 1 o lo que sea, entonces esto tiene que mantener una dieta ya cuando hay ya estos tipos de, entonces a una prescripción dietética. En el embarazo gemelar, por ejemplo, aumento recomendado de peso al final del tercer trimestre. Importante, gente, como ya les mostré la tablita, cuántas calorías, hasta cuánto el paciente tiene que aumentar de peso, ¿verdad? Entonces, en un embarazo gemelar recomendado de peso final en el tercer trimestre, hasta 20 kilos y medio puede subir este paciente, más que eso no. En mujeres con un IMC mayor a 30 gramos, kilogramos mayor, que ya se considera una obesidad mórbida, ella está embarazada, ella tiene diabetes, entonces, ¿qué ustedes como médicos le van a decir? Que en tu paciente, la paciente tiene que, no puede superar los 7 kilos, hasta 7 kilos. Generalmente nosotros le decimos, bueno, entonces hasta 9 kilos es lo ideal, ¿verdad? Pero va a haber ahí casos y casos, entonces por eso le decía que nosotros podemos ir, si le decimos 9, capaz que suba más, hasta 7 kilos al final del embarazo. Estos son los requerimientos energéticos según su IMC pregestacional. IMC pregestacional, un paciente que es menor a 19,8, pregestacional 19,8, que se considera delgadez, está muy bajo peso. Entonces tenemos que tener en cuenta requerimiento energético de 36 a 40. Este es a modo de comentario nomás para que vean que manejamos entonces caloría de acuerdo al IMC pregestacional, ¿sí? Entonces, ¿cuántas calorías tiene que comer hasta el final del embarazo? Muy bien. Estas son las recomendaciones dietéticas. Por ejemplo, el material que yo traje del señor, del médico, especialista. Están las recomendaciones energéticas, 1500 a 2800 calorías por día. Cuando hay una diabetes gestacional, ya tenemos que ver de calcular 30 a 35 calorías por día de peso, si es pregestacional o ideal, o el IMC es mayor a 30, entonces no superar de 30 calorías por día. O sea que esto se calcula 30 kilocalorías por el peso del paciente por día y eso es lo que tiene que consumir, ¿sí? Es muy importante la distribución de los hidratos de carbono, las proteínas y las fibras. Porque hay que darle 28 gramos de fibras por día. Absorción lenta, como ya les dije, también actúa como una esponja. ¿Y qué pasa también? La paciente queda más saciado por más tiempo. Entonces no es que hace esos picoteos entre las horas que no está comiendo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Los principios generales, entonces una dieta individualizada, incluye por lo menos 3 comidas principales y 3 colaciones. Como ya les decía, cuando yo tengo mi paciente con diabetes tipo 1, perdón, entonces hasta 6 reflexiones por día yo puedo prescribir. Comisión de los hidratos de carbono, por ejemplo, mi paciente está obesa, mi paciente está con diabetes. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Por eso le decía, tenemos que hacer acompañamiento nutricional. Esto es muy importante, ¿sí? Muy bien, vamos un chequito más. Estos son nada más que la cantidad, el porcentaje de hidratos de carbono, proteínas, grasas y las fibras. Acá tenemos todo lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, está acá este libro, Raciones Nutricionales de las Embarazadas. En el primer
trimestre, en el segundo trimestre cuántas deben de consumir y da de en porcentaje de los macros, ya sea de hidratos de carbono, de proteínas y de grasa. Muy bien. Luego tenemos los suplementos, muy importante, el hierro, ¿verdad? Y así como también el ácido fólico. La realización del plan de alimentación, en primer paso, ¿qué hay que hacer? Al planear la dieta junto con la paciente consiste en obtener una historia completa de sus costumbres. Como ya les dije, con una buena anamnesis, ¿sí? Un caso, una buena anamnesis, saber todo para poder hacer entonces tener un caso clínico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para la prescripción de la dieta, la historia de esta paciente es muy importante, saber sus costumbres alimentarias, los tipos de rutina, su actividad, si hace o no hace ejercicio. En segundo paso, consiste en planificar la alimentación en base a la prescripción dietética, los hábitos personales de esta paciente. Y en tercer lugar, también la educación de la paciente, como ya les decía, que la paciente tiene que conocer su enfermedad, ¿sí? Muy bien. También es importante, ¿cuál es el efecto en los bebés? Por ejemplo, el uso de metformina durante el embarazo. No se sabe, hay muchos estudios, hay estudios y estudios, pero aún no hay un estudio epidemiológico comprobado, un estudio comprobado si es beneficioso o neutral, si es perjudicial. ¿Qué es lo que se necesita? Más estudio en esta área. Por lo tanto, dice en la literatura, no se recomienda la metformina como terapia de primera línea para la diabetes gestacional. Por eso es importante, hay que ver, ¿verdad? Sí, hay médicos que prescriben, hay médicos que no. Entonces, no hay todavía un estudio comprobado de que sí la metformina puede ser beneficioso, neutral o puede perjudicar a este bebé. La distribución de la comida, ya les dije todas las prioridades fundamentales, las prioridades en la fundamental y primordial, cómo tiene que ser, las recomendaciones, las colaciones, qué tipo de alimento tiene que comer, 4 y 3 comidas, fraccionamiento, los tipos de comida, en fin, acá todo lo que yo les dije ya anterior está en esta distribución de las comidas, el porcentaje, los tipos de alimentos que debe consumir, ¿sí? Y acá una pequeña frase, la diabetes es un estilo de vida, diabetes hoy, es tiempo de actuar, ¿verdad? Esta es una pequeña evaluación, por ejemplo, tenemos acá algunas preguntas que pueden salir en el examen, ¿sí? Que yo puedo preguntar esto en el examen, entonces este material yo le voy a pasar. En todos los materiales, entonces voy haciendo un pequeño cuestionario, ¿verdad? Para direccionar lo importante esto, hacer una evaluación de todo lo que hablamos, ¿verdad? Como ya le decía, la alimentación es fundamental. En fin, espero que me hayan entendido muy bien. Cualquier duda que me quieran preguntar, sin problema, ¿sí? De repente pueden hacer para ya estudiar para la prueba o para el examen o lo que sea. Entonces, por hoy es esto, gente. Como ya les decía, estoy con dolor de garganta. Hablé mucho ya hoy, son las 15:33. Yo creo que está bien, ¿verdad? Estoy con dolorcito acá, esta parte. Mis amígdalas parece, no sé qué me pasa. Pero no es coronavirus, gente. Me Bom, estoy né? hidratando, no sé, este cambio de clima, de noche hace frío, de día hace calor e isso não me viene, eu converso demais, então é complicado para mim. Prof, Entende? para cá aqui também tem bastante câmbio de temperatura, né? Então a gente fica É, nessa mudança constante. Mas sim. acho que é isso. Hola, ¿qué pasó? Ah, oi. Certo, prof?
Professora, vai me mandar o material? Yo te voy a enviar, y sabes que también Ever Junior, él me está, ustedes ya manejan en la plataforma, ¿verdad? Sim. Eh, Mano, no, es porque yo le voy a Leiane, yo le voy a enviar mi material por WhatsApp, ella le puede entregar a ustedes, o como yo pero de todo está también en la plataforma, ¿sí? Porque es una disposición que todos los materiales tienen que estar en la plataforma, ¿sí? De repente también si va a continuar esta cuarentena, yo les voy a hacer un cuestionario, ustedes me van con eso y me van alzando otra vez acá en la plataforma, yo les voy a corregir esto, les voy a dar punto, ¿me entienden? Entonces, como está medio difícil hacer esos tipos de actividades afuera, entonces yo voy a hacer un cuestionario, ustedes van a completar ahí, ¿verdad? De ese mi material, me van a alzar otra vez la plataforma y yo les voy a, ¿me entienden? sim. Inclusive, Sí, yo tengo, inclusive, por ejemplo, me gustaría tanto pasarle algunos casos clínicos que ustedes pueden desde el punto de vista como médicos dar orientaciones, recomendaciones, como la pasada nosotros hicimos, ¿se acuerdan de diabetes? Cuando ustedes eligieron los temas, por ejemplo, también, ¿verdad? Entonces, una forma así de tener esos conocimientos básicos en la alimentación en cuanto a diversas patologías, lo que sea. perfeito, prof. Excelente. A ¿Sí? gente pode fazer essas atividades, te mandando, né? Essa que a senhora passou hoje é só para a gente ter no caderno, para a gente estudar? Seria mais um estudo dirigido? Sí, es un estudio, sí, es una guía para ustedes, ¿verdad? En el cuestionario, yo les voy a poner, yo les preparé ya el cuestionario que yo te voy a enviar también, Leiviani, ¿sí? Y estas preguntitas que están allá, yo voy a poner, porque después tenemos anorexia, bulimia, y voy haciendo estas guías para direccionar y forma también de hacer como un trabajo práctico, vamos a ir acumulando puntos, ¿verdad? Como ya les digo, está medio difícil la complicación, está el tema este. Hasta el 12 tenemos esta cuarentena, ¿verdad? Tenemos todavía clase. Pero la otra semana parece que ya es. ¿Será que nos afecta a nosotros? Ya miran, pon el calendario. Ei, professor, eu vou sair aqui, viu? 30. Ok, tranquilo. Obrigado pela aula. A ver, Bom dia. dale. Muchas gracias, ¿eh? Boa tarde. Buen día. Tinha que ser Ay, uma foto. mira, Boa tenemos noite, todavía boa noite. ¿verdad? Leidiane, tenemos el 6 de abril, ¿verdad? Sim, prof, 6 de abril. É a Semana Santa, Sí, mas a semana, eh, o feriado ahí ya es. começa na quarta. Ujú. Aí, dia 13, se Deus quiser, a gente já pode se encontrar, né? Amém. Ai, porque eu falo assim, eu não sei, hay que ver siempre el lado bueno de la cosa, pero yo prefiero así, con mis alumnos enfrente, interactuando, que me pregunten, porque yo soy conversando, aquí me doy todo mi garganta, ¿verdad? Y cuando estamos así con los alumnos, preguntas, sacan las dudas, y vamos así compartiendo, ¿verdad? Es mejor. Ô, prof, Verdade, É. prof. a última aula que foi dada em classe, a gente fez um trabalhinho sobre um tema que nós escolhemos do livro, né? Aí depois, a Sim. última classe que teve da senhora aqui foi sobre alimentação do bebê, né? Tudo certinho. Aí você falou que aquela matéria não ia cair na prova, que era mais um estudo para nós mesmos, certo? No, 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 no. No, no, es que no va a caer en la prueba, no, todo va a caer, solamente que para a primeira parcial que vai ser, eu vou ver até qual que vai ser a primeira parcial. Mas Eu não tinha entendido todas isso. as matérias que eu... Todas as matérias No, que a no, senhora está dando vai cair na mira, prova. Só não separou ainda qual todas vai las cair na materias que P1 e qual nosotros vai ya cair na estamos P2, né? dando, por ejemplo, importancia de una alimentación saludable,
cuidados nutricionales, nutrición en geriatría, nutrición en embarazo, lactancia, o ahora diabetes, ya son 6 materiales por ahí que ya le estoy pasando, ¿entiende? Pero nosotros vamos, a gente vai ver qual que vai ser para a primeira prova, tá? Tá bom, certo então. Obrigada. Nada, querida. Entonces, yo me retiro, ¿verdad? Si es que no tiene más ningún tipo de pregunta, porque ya le digo, me está doliendo un poco mi garganta, ¿sí? Sim, Hoy prof. además gárgara, vou fazer gárgara. Y nos vemos la otra semana, si Dios quiser, ¿tá? Tá bom, prof. Obrigada, viu? Nada. Melhoras. Gracias. Espero que le hayan gustado la clase, ¿sí? E muito buena. Hasta. Listo. Chaucito, ¿eh? Chao, gente. Chao, chao.